Alejandro se despertó en una estación de tren desconocida, con el sol de mediodía filtrándose a través de las ventanas sucias. Su maleta estaba a sus pies, pero no recordaba haberla empacado. El último recuerdo era la cena familiar en Madrid. ¿Dónde? Con voz temblorosa, había confesado su orientación sexual. Soy gay, dijo. Y el mundo se derrumbó. Su padre, un hombre conservador de toda la vida, se levantó de la mesa con el rostro enrojecido por la furia. No en esta casa, gritó. Y antes de que Alejandro pudiera reaccionar, lo arrastraron al coche. Horas después, en medio de la noche, lo dejaron en Zaragoza, una ciudad a cientos de kilómetros, con solo un billete de tren de regreso que nunca usaría. El abandono fue como un puñetazo en el estómago, crudo, inesperado, definitivo. Pero lo que nadie esperaba era que, años después, en su boda con Carlos, esa misma familia irrumpiera en la ceremonia. No para destruir, sino para suplicar perdón. El shock fue tal que los invitados se quedaron mudos. Y Alejandro, con el anillo a medio camino, tuvo que decidir si el amor familiar valía más que el dolor acumulado. Esa decisión cambiaría todo. Alejandro caminaba por las calles empedradas de Zaragoza, sintiendo el peso de la traición en cada paso. Tenía 23 años entonces. Un estudiante de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, con sueños de convertirse en abogado defensor de derechos humanos. Su familia, de clase media alta, siempre había sido su ancla, su madre, devota católica, que cocinaba paellas los domingos, su padre, ingeniero retirado, que insistía en la tradición y el honor, y su hermana menor, Elena, de 18. ¿Quién lo idolatraba? Pero todo eso se evaporó en una noche. Eres una vergüenza, le espetó su padre mientras lo empujaba fuera del coche. No vuelvas hasta que seas normal. Las palabras resonaban en su mente como un eco interminable. Sin dinero ni contactos en Zaragoza, Alejandro recurrió a un albergue para jóvenes en riesgo. Allí conoció a otros como él, chicos expulsados de sus hogares por ser quienes eran. La sociedad española, a pesar de sus leyes progresistas, el matrimonio igualitario aprobado en 2005, aún albergaba rincones oscuros de prejuicio, especialmente en familias tradicionales. Alejandro pasó días llorando en silencio, cuestionando si valía la pena vivir. ¿Era su identidad un error? ¿Debería reprimirla para recuperar a su familia? El conflicto interno lo consumía, el amor por sus padres chocaba con la necesidad de ser auténtico. Una semana después, consiguió un trabajo temporal en una cafetería del centro. Era humillante servir cafés cuando soñaba con tribunales. Pero era supervivencia. Allí, en medio del bullicio, vio por primera vez a Carlos. Carlos era un barista de 25 años. Originario de Barcelona. Con una sonrisa que iluminaba la sala y ojos verdes que parecían leer el alma. Pareces perdido, le dijo Carlos un día, mientras preparaba un espresso. Alejandro, exhausto, derramó su historia entre sorbos de café. Carlos escuchó sin juzgar. Compartiendo su propia experiencia, había salido del armario a los 18. Perdiendo amigos pero ganando libertad. La familia de sangre no siempre es la que te elige, murmuró Carlos. Y en ese momento, una chispa se encendió.
Su relación comenzó como una amistad cautelosa. Paseos por el Pilar de Zaragoza. Conversaciones profundas sobre identidad y sociedad. Carlos, con su optimismo innato, animaba a Alejandro a no rendirse. España ha cambiado. Pero las mentes tardan más. Decía. Alejandro, por su parte, luchaba con la culpa. ¿Estaba traicionando a sus padres al enamorarse de un hombre? Las noches eran un torbellino de dudas morales. ¿Era correcto desafiar las normas familiares? ¿O debía sacrificarse por el bien mayor? Meses pasaron. Y la amistad se transformó en romance. Su primer beso fue bajo un atardecer en el Ebro. Un momento de pura vulnerabilidad. Pero el amor traía complicaciones. Alejandro recibía llamadas esporádicas de Elena, quien suplicaba que volviera. Pero su padre la vigilaba. Papá dice que estás enfermo. Le confesó una vez. El rechazo familiar profundizaba la herida, haciendo que Alejandro cuestionara cada decisión. ¿Valía Carlos el precio de la soledad? Carlos, sin embargo, era paciente. Trabajaba en una ONG local que apoyaba a la comunidad LGBT, organizando talleres sobre aceptación. Invitó a Alejandro a unirse. Y allí encontró un propósito. Comenzó a ayudar a otros jóvenes abandonados, canalizando su dolor en acción. Pero el conflicto interno persistía, soñaba con reconciliarse con su familia. Pero cada intento era rechazado. Una carta enviada a Madrid volvió sin abrir. No hay vuelta atrás, pensó. Pero el corazón dolía. A medida que su relación con Carlos se fortalecía, surgieron tensiones externas. En Zaragoza, no todo era tolerante. Un día, en la cafetería, un cliente los vio tomados de la mano y escupió insultos. «¡Maricones!», gritó. Y el gerente, temeroso, les pidió discreción. Alejandro sintió rabia. ¿Por qué debía esconderse? Carlos lo calmó. Pero el incidente avivó el debate interno sobre visibilidad versus seguridad. ¿Era valiente ser abierto? ¿O imprudente? Elena, en secreto, mantenía contacto. Mamá llora por ti. Le escribió en un mensaje. Alejandro debatía si responder. ¿Podía perdonar? El dilema moral lo atormentaba, el abandono era cruel. ¿Pero eran sus padres víctimas de su educación? La sociedad española, con su herencia católica, imponía presiones invisibles. Alejandro se preguntaba si su elección de amar a Carlos era egoísta o un acto de liberación. Al final del primer año en Zaragoza, Alejandro decidió mudarse con Carlos a un pequeño apartamento. Era un compromiso. Un paso hacia una nueva vida. Pero la noche antes, recibió una llamada de su madre. «Vuelve, hijo». «¿Pero solo?», suplicó. El ultimátum fue un golpe, elegir entre amor y familia. Alejandro colgó, lágrimas en los ojos, sabiendo que el precio era alto. ¿Había tomado la decisión correcta? El conflicto se intensificaba, preparando el terreno para mayores pruebas. Los años siguientes fueron un torbellino de crecimiento y dolor para Alejandro. Con Carlos a su lado, reconstruyó su vida en Zaragoza. Terminó sus estudios de Derecho a distancia, graduándose con honores pese a las dificultades. Carlos, ascendido en la ONG,
Se convirtió en un pilar de la comunidad LGBT local, organizando eventos que promovían la igualdad. Su relación florecía, viajes a Barcelona para visitar a la familia de Carlos, quien lo había aceptado sin reservas. «Eres parte de nosotros», le dijo la madre de Carlos en una cena. Un contraste doloroso con su propia familia. Pero el abandono dejaba cicatrices profundas. Alejandro sufría pesadillas donde su padre lo echaba una y otra vez. El conflicto interno no cesaba, debería intentar reconciliarse. O cortar lazos definitivos. La sociedad española, aunque avanzada en leyes, con adopción gay legal desde 2005, aún lidiaba con prejuicios en zonas conservadoras. En Madrid, su padre, influenciado por círculos católicos tradicionales, veía la homosexualidad como un pecado. Alejandro debatía la moralidad, ¿era su amor inmoral? ¿O era la intolerancia el verdadero pecado? Una crisis surgió cuando Elena anunció su compromiso. «Quiero que estés en mi boda», le escribió en secreto. Alejandro, ahora de 26 años, sintió un tirón emocional. ¿Podía ignorar a su hermana? Carlos lo apoyó, pero protegente. El viaje a Madrid fue tenso. Al llegar, su madre lo abrazó en lágrimas. Pero su padre lo miró con desprecio. «No has cambiado», gruñó. La cena familiar fue un campo minado, discusiones sobre tradición versus modernidad. Alejandro defendió su identidad. Pero el rechazo renovado lo destrozó. «¿Por qué no puedes ser normal?», preguntó su padre. Alejandro respondió, «Porque esto es quien soy». La confrontación escaló, terminando con Alejandro saliendo furioso. De regreso en Zaragoza, el incidente avivó tensiones con Carlos. «¿Vale la pena intentarlo?», preguntó Alejandro. Carlos, siempre racional, argumentó por el perdón. Pero Alejandro dudaba. El dilema ético lo consumía, perdonar era debilidad. O fuerza. La presión social añadía capas, amigos en la ONG lo animaban a cortar lazos tóxicos, mientras que su herencia cultural le susurraba lealtad familiar. Pronto, una oportunidad laboral cambió todo. Alejandro fue contratado en un bufete de derechos humanos en Barcelona, la ciudad de Carlos. La mudanza fue un nuevo comienzo. Pero trajo desafíos. En Barcelona, más liberal. Su relación era visible. Pero el fantasma familiar persistía. Carlos propuso matrimonio en una playa al atardecer. «Casémonos», dijo, arrodillado. Alejandro aceptó. ¿Eufórico? ¿Pero el miedo acechaba, invitar a su familia? La planificación de la boda fue un torbellino. Decidieron una ceremonia íntima en un jardín botánico, con amigos y la familia de Carlos. Alejandro debatió invitar a los suyos. Elena suplicó, «Veniré sola si es necesario». Finalmente, envió invitaciones, pero sin esperanza. El conflicto interno alcanzó un pico, era egoísta excluirlos. O necesario para su sanidad. Días antes de la boda, una traición sacudió su mundo. Elena confesó que su padre planeaba boicotear la ceremonia, influenciado por un grupo conservador. «Quiere salvarte», dijo. Alejandro se sintió traicionado, como su hermana lo había ocultado. Confrontó a Carlos, quien insistió en proceder. – «No les demos poder», dijo.
Pero Alejandro cuestionaba todo, ¿era el matrimonio un acto de rebeldía? ¿O un error? La víspera de la boda. Alejandro recibió una llamada anónima. Era su madre, no vengas. Pero te quiero. El mensaje ambiguo lo dejó en agonía. Era un adiós. O una puerta abierta. El debate moral se intensificaba, debería cancelar para evitar drama. O enfrentar el conflicto. ¿En la boda? Todo parecía perfecto. Alejandro. De 28. Y Carlos. De 30. Intercambiaban votos bajo el sol catalán. Los invitados aplaudían. Pero entonces. La puerta del jardín se abrió. Su familia entró, padre. Madre. Elena. El shock paralizó a todos. Su padre. Con rostro sombrío. Se acercó. ¿Podemos hablar?, pidió. Alejandro. Atónito. Asintió. En un rincón. El padre confesó, he visto el daño que causé. Fui un cobarde. Las lágrimas fluyeron. Era genuino. ¿O manipulación? La ceremonia se detuvo. Alejandro enfrentó una elección, perdonar y continuar. O rechazarlos. El peso de años de dolor contra la posibilidad de redención. Carlos lo miró. Apoyándolo en silencio. La tensión era palpable. Con invitados murmurando. ¿Qué decidiría? La interrupción en la boda fue como un terremoto emocional. Alejandro. Con el corazón latiendo fuerte. Llevó a su familia a una sala adjunta del jardín botánico. Carlos se unió. Su mano en la de Alejandro como ancla. El padre. Don Miguel. Un hombre de 60 años con canas y arrugas profundas. Se sentó con las manos temblorosas. He venido a pedir perdón, dijo. Voz quebrada. Su madre. Doña Isabel. Lloraba en silencio. Y Elena observaba con esperanza. Alejandro sintió una mezcla de rabia y alivio. ¿Cómo procesar esto después de abandono? El relato de su padre fue revelador. Tras echarlo, don Miguel había vivido con culpa. Influenciado por su educación franquista residual y la Iglesia. Vio la homosexualidad como amenaza. Pero Elena, casada ahora, lo confrontó repetidamente. Perdiste a un hijo por prejuicios, le dijo. Además, un amigo gay en su club de jubilados compartió su historia. Abriendo los ojos de don Miguel. Me di cuenta de que el pecado era mi intolerancia, admitió. Doña Isabel añadió, rezaba por ti todos los días. Pero temía a tu padre. Elena confesó su rol, había organizado esto en secreto. Arriesgando su relación familiar. Alejandro escuchaba. El conflicto interno rugiendo. ¿Perdonar era traicionar su sufrimiento? ¿O rechazarlos perpetuaba el ciclo de dolor? La sociedad española, con su evolución postdictadura, ejemplificaba esto, leyes progresistas chocaban con mentalidades arcaicas. Carlos intervino, el perdón no borra el pasado, pero libera el futuro. Sus palabras resonaron. Pero Alejandro dudaba. ¿Era ético aceptar un arrepentimiento tardío? La conversación escaló a confrontaciones. Alejandro expresó su ira, me abandonasteis como a un perro. ¿Sabéis el infierno que pasé? Don Miguel bajó la cabeza, sí.
Y lo lamento cada día. Doña Isabel suplicó, danos una oportunidad. Elena. Lágrimas en los ojos. Dijo, eres mi hermano. No podía verte solo. El dilema moral era crudo, ¿valía la reconciliación el riesgo de más traiciones? ¿Fuera? Los invitados esperaban. La tensión palpable. Carlos sugirió reanudar la ceremonia y decidir después. Pero Alejandro necesitaba cierre. Si os quedáis. Es en mis términos. Declaró. Su padre asintió. Humilde. La decisión fue un salto al vacío, permitirles quedarse. Pero con boundaries. ¿Era correcto? El debate interno continuaba, perdón versus justicia. La boda prosiguió. Con la familia en la última fila. Los votos de Alejandro y Carlos fueron emotivos. Enfatizando resiliencia. A pesar de todo. Elegimos amarnos. Dijo Alejandro. Mirando a su familia. Los aplausos fueron mixtos, algunos amigos LGBT se sentían traicionados por la presencia de los verdugos. Una amiga susurró, ¿por qué los dejas entrar? Alejandro cuestionaba lo mismo. Después de la ceremonia. La recepción fue un campo de minas sociales. Don Miguel intentó charlar con Carlos. Quien respondió cortés pero distante. El daño fue real. Dijo Carlos. Doña Isabel abrazó a Alejandro. Susurrando, estoy orgullosa. Elena bailó con ellos. Simbolizando esperanza. Pero tensiones surgieron, un tío conservador. Invitado por error. Murmuró prejuicios. Forzando a Alejandro a confrontarlo. Fuera si no respetas. Ordenó. El incidente resaltó el conflicto societal, aceptación superficial versus cambio genuino. Noches después. En su luna de miel en las Canarias. Alejandro reflexionaba. ¿Había sido débil al perdonar? Carlos argumentaba, el perdón es poder. Pero llamadas de su padre probaban sinceridad, asistía a terapia para prejuicios. Doña Isabel enviaba fotos familiares. Incluyendo a Carlos. Elena planeaba visitas. El proceso era lento. Con retrocesos, un argumento sobre religión casi rompe lazos. Alejandro. Ahora abogado exitoso. Usaba su experiencia en casos de discriminación. Un cliente. Un joven abandonado. Le recordó su pasado. ¿Perdonaste? Preguntó el chico. Alejandro respondió, sí. Pero con límites. El caso avivó debates éticos, ¿deben las víctimas perdonar para sanar sociedad? Meses posboda. Una crisis familiar probó la reconciliación. Don Miguel enfermó. Y Alejandro voló a Madrid. En el hospital. Su padre confesó miedos profundos, temía el que dirán. Alejandro lo cuidó. Pero estableció límites, acepta mi vida o nada. La vulnerabilidad fortaleció el lazo. ¿Pero era suficiente? El conflicto culminaba en una cena familiar. Discusiones sobre moralidad estallaron, ¿era la homosexualidad natural? Alejandro defendió con hechos. Cambiando perspectivas. Pero dudas persistían, ¿cambiaría su padre realmente? ¿O era temporal? La reconciliación con su familia no fue un final feliz instantáneo, sino un proceso lleno de altibajos que puso a prueba la resiliencia de Alejandro. Tras la boda, las visitas a Madrid se volvieron regulares. Pero cada una traía confrontaciones. Don Miguel. En recuperación.
Asistía a grupos de apoyo para padres de hijos LGBT. Influenciado por Elena. Estoy aprendiendo. Admitía en una cena. Doña Isabel cocinaba para Carlos. Un gesto de inclusión. Pero prejuicios residuales surgían, un comentario casual sobre fases provocaba argumentos. Alejandro. Firme. Decía, esto no es una fase, es mi vida. El equilibrio era delicado, perdón sin olvidar. Carlos. Siempre el optimista. ¿Mediaba? El cambio toma tiempo. Recordaba. Pero Alejandro luchaba internamente, ¿estaba sacrificando su paz por una ilusión familiar? La sociedad española reflejaba esto, mientras Barcelona celebraba el orgullo con millones. Regiones conservadoras aún resistían. Un reportaje en TV sobre abandonos LGBT avivó memorias, haciendo que Alejandro cuestionara su decisión. Una traición inesperada vino de Elena. En una visita, confesó haber compartido detalles privados con un sacerdote amigo de la familia. Buscando guía. Pensé que ayudaría. Dijo. Alejandro se sintió violado, ¿era esto lealtad? Confrontó a su familia, si no respetáis mi privacidad. Terminamos. Don Miguel defendió a Elena. Pero cedió ante la ira de Alejandro. El incidente resaltó matices éticos, ¿era el perdón condicional justo? ¿O manipulador? La crisis escaló cuando Alejandro y Carlos consideraron adopción. Queremos una familia. Anunciaron. Don Miguel reaccionó con reservas, los niños necesitan una madre. El debate fue intenso. Tocando moralidad societal. Alejandro argumentó con estudios, el amor es lo que importa. Doña Isabel apoyó. Pero el conflicto dividió. Elena medió. Pero Alejandro se planteó cortar lazos. ¿Vale la pena? Preguntó a Carlos. La decisión fue posponer. Pero el daño estaba hecho. Meses después. Un evento comunitario en Zaragoza reunió todo. Alejandro habló en un panel sobre discriminación familiar. Compartiendo su historia. Su familia asistió. Sorprendida por el impacto. Don Miguel. Conmovido. Se levantó, fui parte del problema. Pero ahora soy parte de la solución. Las lágrimas sellaron un giro, verdadero cambio. Pero el camino no terminó. Alejandro reflexionaba en soledad, las decisiones habían costado años de terapia. Amistades perdidas por lealtad dividida. Y un constante equilibrio emocional. Carlos. Su roca. Recordaba, elegimos esto juntos. La sociedad evolucionaba. Con más acceptance. Pero prejuicios persistían. En una cena final. Años después. Con un hijo adoptado en brazos. Alejandro miró a su familia. El precio había sido alto, dolor. Traiciones. Pero también crecimiento. ¿Había valido la pena? ¿Fue el perdón de Alejandro un acto de verdadera fortaleza? ¿O una concesión que perpetuó el ciclo de daño familiar?